Una hermosa familia. Vamos a compartir un tema que lo he denominado ¿qué hacer ante la presión? ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos presión? Pero para hablar de este tema, primero que todo voy a hacer una base, ¿cierto? Que nosotros como hijos de Dios, o los que son padres, vamos a hacer una analogía, una comparación de usted como papá, de usted como mamá, con un hijo, y Dios con nosotros como padres, ¿cierto? Un hijo en cierto momento puede tener 4 actitudes, digámoslo así, un hijo puede tener 4 actitudes, y nosotros como hijos de Dios podemos tener 4 actitudes ante una situación. Recordemos casos como Job. Todos saben quién era Job. Job fue un hombre que el enemigo le quitó todo lo que tenían, hasta su salud. Su mujer le dijo: maldice a Dios y muérete. Bueno, pero entonces le tocó enfrentar una prueba muy difícil. ¿Cómo reaccionó Job? O vamos a hablar de otro caso, que es por ejemplo Moisés, cuando le tocó enfrentar al faraón. ¿Se acuerdan? Eso todos alguna vez lo hemos visto, que Dios le dijo: vaya y hable con faraón para que me deje ir al pueblo, y el faraón puso muchos obstáculos. Después vino el ejército. Casos como el de Abraham. Recuerdan que a Abraham Dios le pidió su hijo: dame tu hijo, tu único hijo, ¿cierto? Y bueno, hay muchos casos en la Biblia, como el de Jeremías, Isaías, los profetas todos siempre experimentaron alguna prueba de parte de Dios, algún llamamiento de parte de Dios, algún desafío de parte de Dios, algún momento de desierto incluso de parte de Dios. Pero ¿cómo respondemos? O vamos a poner un hijo, ¿cómo responde? Entonces, o nosotros como hijos, ¿cómo podemos responder ante Dios? Uno, con pecado. ¿Cierto? ¿Qué es pecado? Es no obedecer lo que Dios dice. Ya, o sea, recordemos los pecados: matar, robar, hurtar, bueno, maldecir, eso. O sea, ¿cuál es como la primera, punto? Alguna es el pecado, ¿cierto? Otra reacción frente, por ejemplo, donde Moisés, Dios le diga: vaya, libere mi pueblo. No, Señor, mande a otro, yo no voy. Entonces pecado, o sea, está desobedeciendo a Dios. Otra reacción, otra actitud que nosotros podemos tener ante alguna situación como hijos de Dios es ignorancia. Es que yo no sé cómo se hace eso. O sea, hay veces somos ignorantes de muchas cosas. ¿Qué debo hacer ante esta situación? No lo sabemos. O sea, ante un desafío, ante una prueba, ¿cómo puedo salir de aquí? ¿No? Muchas veces por ignorancia hacemos cosas, no por pecado, sino porque no sabíamos qué son las consecuencias. Otra forma de reaccionar de nosotros como seres humanos es por inmadurez. ¿Qué es inmadurez? Es cuando yo no soy responsable de mis actos. Cuando yo actúo impulsivamente, eso es inmadurez. Cuando no, es que no me importan las consecuencias, eso es inmadurez. Si nosotros, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad ante Dios y ante una comunidad. No, es que yo hablo así porque no, uno ya tiene que aprender a sus modales, su carácter, porque no podemos actuar con inmadurez entre ciertos momentos de la vida. Pero hay otra cosa que es lo que vamos a estudiar. De esto ya lo hemos hablado del pecado, hemos hablado de muchas cosas, pero hoy vamos a hablar de una cuarta reacción. Y es que cuando hay cosas que hacemos, o sea, hay cosas que hacemos por pecado, hay cosas que hacemos por ignorancia, hay cosas que hacemos por inmadurez, pero hay cosas que hacemos por presión social, porque nos presionan. Y es lo que vamos a mirar en esta noche. ¿Qué hacer cuando hay esa presión cultural, esa presión social? ¿Qué hacer? Y vamos a mirar y vamos a estudiar la Biblia, que me encanta, y yo quiero que me acompañen a Marcos capítulo 3, versículos del 20 al 22. O si me ayudan, voy a repartir unos versículos
¿Quién me ayuda con Marcos 3 del 31 al 35? ¿Quién digo yo a la una? Margarita. Marcos 3 del 31 al 35. Hechos 1:14. Hechos 1:14. Gracias, Margarita. Hechos 4 del 16 al 18. Hechos 4, perdón. Hechos 4 del 16 al 18. Juan 9 del 20 al 24. Mauricio, gracias. Juan 9 del 20 al 24. Gálatas 2 del 11 al 13. Gálatas 2 del 11 al 13. Aquí me encanta esta parte porque me siento como Gálatas 2 del 11 al 13. Don Fer, gracias. Daniel 6 del 6 al 10. Mi esposa Bella ya estaba mirando. Y bueno, hasta ahí el último ya. Entonces, vamos a mirar y vamos a vamos a hablar de esa reacción cuando hay presión social. ¿Qué hacer? Por ejemplo, porque aquí es formar el carácter. Y usted en esta noche vamos a mirar que usted tiene que a lo bueno decirle que sí. A lo que usted le siente que va a agradar su vida, mejorar su vida, a eso tengo que decirle que sí. Pero a lo que me vayan a presionar mis compañeros, mis amigos, incluso hay movimientos cristianos que se prohíbe orar por sanidad, orar por unción, ¿cierto? No, tenemos que aquí oramos por unción, por milagros, tenemos en el poder del Espíritu de Dios, creemos. Y si usted está en un lugar, los que ven por internet, que no está agradando a Dios, que no le permite el fluir de los dones del Espíritu, a eso también tenemos que empezar a tener nuestro carácter, ¿correcto? Eso es. Entonces, vamos a mirar que muchas personas por presión social actúan de cierta manera, pero vamos a mirar el ejemplo más grande y la persona que es dueño de este lugar y es nuestro amado Maestro, el Señor Jesucristo. Vamos a mirar todos los días, vamos a mirar Marcos capítulo 3, versículos del 20 al 22. Dice la Biblia, no, ese no es Margarita, porque usted lee del 31 al 35. A eso, gracias a usted, esa energía suya, Margarita, me encanta, gracias, ¿cierto? Ella está eso. Primero Marcos, y vamos a mirar el primer caso, vamos a mirar varios casos. Y el primer caso es la presión muchas veces familiar. Cuando nuestra familia no cree que lo que estemos haciendo está bien. Y vamos a mirar entonces el primer caso de presión, o el primer tipo de presión es la presión familiar. Dice Marcos 3 del 20 al 22, voy a leer la nueva traducción viviente. Dice: cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente, pero ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decía. Pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían: está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios, de él recibe el poder para expulsar a los demonios. Ahí viene la familia, póngale que vamos al contexto y vamos a profundizar en esa porción que me encanta. La misma familia de Jesús, hay una palabra que es: está fuera de sí. Jesús, porque recordemos que Jesús a los cuántos años empezó el ministerio, ¿se acuerdan? A los 30 años, ¿cierto? A los 30 años empezó el ministerio. Antes de los 30, ¿qué hacía Jesús? Pues estaba con su familia, con su casa, ayudándole a José, trabajando, tal, haciendo parte en el templo, enseñando, bueno, ahí, pero gran parte, pero a los 30 años él empieza su ministerio. Bueno, aquí fue y vamos a empezar. Y cuando Jesús empezó, dice la Biblia que aquí estaba echando fuera demonios. Sus discípulos estaban con él y empezó a reunirse la multitud. No sé, pero el Señor obrando de una forma sobrenatural. ¿Qué dijo a la familia? Jesús el muchacho nos enloqueció, pero miremos el contexto. O sea, en la nueva traducción me gusta porque dice: intentaron llevarse, dice la nueva traducción bien, querían llevarse a Jesús, su familia. Está loco, o sea, esta palabra traduce que ha perdido la cordura, que no sabe lo que esa palabra está fuera de sí.
tiene una traducción de que se enloqueció, digámoslo así. La misma familia y quería llevárselo. Venga, mira, ¿usted qué está haciendo ahí? Y todos los maestros de la ley decían, no, eso está haciendo eso, es por otro demonio, eso está... ¿Qué estaba haciendo Jesús? Sanando, orando. Yo me imagino al Señor Jesucristo con esa unción maravillosa, orando, echando fuera demonios, la gente cayendo, bueno, me imagino. Pero para el mundo eso era algo que nunca habían visto. No sé, quién sabe, se enloqueció, mire, le decían a la familia. Vamos a mirar. ¿Qué dice el versículo, ahora sí, Margarita, del 31 al 35? Vamos a mirar la familia, porque está en el mismo capítulo, vamos a mirar un poquito más adelante. ¿Qué dice del 31 al 35? En la palabra de Dios, en Marcos 3, del 31 al 35, dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mire, ¿qué pasa con esto? O sea, aquí Jesús lo aclara. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Porque hay una presión familiar. No sé si, yo voy a hablar de mi caso, del mío, porque yo cuando conocí al Señor, yo fui el primero en mi casa que conocí al Señor, el primero, y pues no fue nada fácil, o sea, realmente, porque mi familia me decía literalmente que yo me había vuelto un evangélico, que mejor dicho, que el diezmo, que lo llevaba, que era un bobo, que no me decía, mi mamá tan linda, pero con energía y fuerza, una vez me dijo: venga, úntese esto para que se quite esto que tiene, ¿cierto? O sea, y esa presión familiar se puede convertir en una raíz que me lleva a actuar conforme a agradar a mi familia, por falta de carácter. Yo ya estoy conociendo al Señor Jesús, porque la familia se siente traicionada. En mi caso, yo sé que la familia se siente traicionada, porque, por ejemplo, en mi caso, mi madre hermosa, que amo mucho, decía en ese momento que ella Dios la había castigado conmigo en ese momento. Recién yo conocí, después ya con el pasar de los años, pero en ese momento decía: es que Dios me castigó con un hijo evangélico porque yo odiaba a los evangélicos, ¿cierto? No porque yo fuera mal hijo, no bañado, porque después hasta yo escuchando unos videos de mi mamá: usted es muy buen hijo, ustedes son buenos hijos. Bueno. Entonces, muchas veces eso se llama la presión social, la parte del carácter. Entonces la familia quiere que usted esté y usted que actúe como todos actúan. Pero si tú empiezas a conocer del amor de Dios, de Jesús, si Jesús empieza a iluminar tu corazón, tu vida, si el Espíritu de Dios empieza a hacer esa luz en tu vida, uno quiere más con Él. Uno quiere que Dios lo utilice más, uno anhela grandes cosas, sueños, deseos, anhelos, mejorar ese crecimiento espiritual en uno, ese crecimiento que mucha gente conozca lo que uno está viviendo. Entonces, pero muchas veces por presión familiar, esa es la primera presión, por presión familiar, nos quedamos ahí. Y queremos como esa familia centrípeta, se llama. No me alejo, porque si no mi mamá se disgusta, mi hermana se disgusta. No, yo no puedo ir a la reunión porque es que tengo un compromiso con la familia. Entonces, es que yo tengo que agradar primero a mi familia. Y no lo dicen así. Entonces la familia empieza a manipular. Pero aquí es donde miremos a Jesús. O sea, su madre y su hermano le decían que estaba fuera de sí. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Cualquier cosa, pues peleen con la palabra de Dios, pero yo sé que no. Pero, o sea, la misma familia estaba diciendo a Jesús: o sea, venga, que es que se nos enloqueció, vamos a mirar qué hacemos con él. Está fuera de sí. No está bien Jesús. Entonces, aquí empieza ese proceso de Jesús.
de formar su carácter, desde muy joven, de formar el carácter. Y hoy, hijos de Dios, lo primero, la primera invitación, si tú empiezas a conocer una verdad, una realidad, si hay un crecimiento, y aquí en este lugar, por ejemplo, en esta semana, tenemos actividades, se me había olvidado compartirlo, tenemos pues las actividades normales, martes tenemos tiempo de alabanza, jueves tenemos nuestra reunión normal, pero el jueves en la mañana también a las 5:30 nos vamos a reunir aquí a orar, a tener tiempo devocional, a compartir, a estudiar la Biblia. Los sábados, el próximo mes, en septiembre, iniciamos nuestro curso bíblico. Sábados a las 6 de la mañana vamos a estudiar la Biblia, vamos a hacer 7 lecciones, vamos a iniciar con 7 lecciones. El miércoles 21 vamos a tener para todas las parejas nuestro tiempo de pareja. El miércoles 21 no se lo pierdan, no se pierdan los talleres, hijos de Dios, se los suplico. O sea, no es por uno, porque uno con mi esposa literalmente pues toca pagar un curso otro para dar lo mejor. Entonces, miércoles 21. Pero muchas veces, ¿a qué vengo con esto? Cuando tú quieres crecer, cuando tú anhelas cosas mejores para ti, a muchas cosas, aún familiares, porque la tradición familiar es muy fuerte. ¿Ya? No es que en mi familia todos hemos sido católicos y yo todo está bien, o sea, bueno, pero ha estudiado un poquito, o sea, realmente, y no es pero ¿cómo se llama el colocar imágenes? ¿Qué dice la Biblia de las imágenes? Idolatría. O sea, necesitamos algo que nos ayude. Estamos en pleno siglo XXI con toda lo que Dios está viviendo como nunca. Pero no, yo no puedo traicionar porque siento que estoy traicionando. Pero aquí viene el carácter de Jesús. ¿Quién es mi verdadera madre y mi verdadero hermano? ¿Quiénes son? Los que están haciendo la voluntad de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, o sea, tenemos que empezar a formar ese carácter. A lo bueno, tengo que decir a lo bueno que sí, hay crecimiento, puedo mejorar mi vida con esto, esta relación me sirve, este amigo me sirve, esta amiga me sirve para mejorar mi vida. No, es que estoy aquí por esta cuidado. Entonces, la primera presión que a todos los hijos de Dios, o a la mayoría, o a los que hemos conocido primero en la casa del amor de Dios, muchas veces tuvimos un rechazo. Yo no sé el primero en su casa que conoció, ya después de mi mamá, orábamos con ella, antes de morir teníamos tiempos muy lindos de oración, y fue algo muy especial. Entonces, dice, y miren lo último en Hechos 1:14, ya cuando el Señor Jesucristo, Hechos 1:14, ¿quién lo tiene? María y sus hermanos aquí ya empezaron, ¿cierto? Recordemos que al principio decían que Jesús estaba ¿qué? Voy a decir, lo decían ellos, ¿cierto? Aquí está la Biblia. Pero aquí por eso, hijo de Dios, miren, yo le doy tanta gracia a Dios. Hoy yo le doy gracias a Dios, pero si hay algo le doy gracias a Dios, porque tomé un día una decisión, seguir a Jesús. En contra de mi familia, muchas veces en contra de mi familia. En contra de mi familia, pero es que era en contra. Y no fueron ni 1, ni 2 años, ni 3 años. Pero el primero que conocí en la casa fue mi hermano, mi papá a los 7 años. Pero antes de esos 7 años, eso era una pelea. Pero hoy puedo decir que mi hermano conoció el amor de Dios, que mi hermana ha experimentado ese mover del Espíritu de Dios. Lo han experimentado hoy. Pero han pasado muchos años. Pero valió la pena en mi caso, y hablar de mi caso, mantenerme firme en mi convicción de seguir a Jesús. Claro que vale la pena seguir este camino, vale la pena, se lo aseguro, pero va a tener que muchas veces o actuar, porque Dios te va a decir, cada día vamos a tener que tomar una decisión, y tú vas a tomar la decisión o por pecado, ¿cierto? No, mejor decido el camino ancho. O hay cosas que hacemos por inmadurez, o hay cosas que hacemos por ignorancia, o hay cosas que realmente hacemos por presión social. Nos dejamos guiar. Pero cuando yo permito que el Espíritu forme mi carácter, no es que yo
Llega un testigo, va a la casa, no, yo tengo que escucharlo con respeto, no, usted no tiene que escucharlo. Usted no tiene que escucharlo. Ahí no, yo tengo mi convicción. Yo ya conozco a Jesús, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Yo sé dónde me congrego. Eso, o sea, porque es que eso es carácter también. Eso es carácter. Cuando alguien lo llame, no, que se cuelgue el teléfono. Una vez llamaron a mi esposa a pedirle plata por mí que me habían secuestrado. No pasó una vez. Y es verdad, y me estaba llorando y todo, y no contestaron, me pasó una situación un poco difícil. Cuando alguien llama de niños, no conteste un poco. O Dios está con ustedes. O sea, es formar el carácter. Yo tengo que escuchar lo que viene de Dios. Yo tengo que oír, eso es. Vamos a mirar este primer caso, la familia. La familia. Muchas veces la familia quiere que nos sigamos, no, es que la tradición familiar. Vamos a mirar otro segundo caso, y es la presión religiosa. La presión religiosa. Yo quiero que me acompañen a Hechos 4, del 16 al 18. Hechos 4, del 16 al 18. Por favor, Ramón. Dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto Señor manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo, para que no hablen de aquí en adelante al hombre nacido en este nombre. Y llamándolos le intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Dale cuidado, ¿qué es? Yo quiero, porque aquí pasa un caso maravilloso. 2 discípulos del Señor hicieron un milagro sobrenatural, un milagro único, un milagro espectacular, 2. Pero los religiosos de la época, no, toca empezar y busquemos intimarlos, callarlos. Dios había hecho un milagro sobrenatural. Hay lugares, hay iglesias que no creen en los milagros del Espíritu de Dios, que no creen en el poder del Espíritu de Dios, que no creen que el Espíritu de Dios siga obrando milagros, señales y prodigios. No creen. Y aquí, porque hay como, digámosle, la religiosidad se convierte como en un molde. O sea, usted tiene que volverse así. Y definitivamente ninguno de los dedos de la mano es igual. Ya, nosotros definitivamente no es que tiene que hacer A, B, C, D y todos iguales. En un momento de la iglesia cristiana, ya en el siglo pasado sobre todo, se veía que en los movimientos cristianos todas las mujeres debían utilizar falda, era respetable. Y pero el siglo XXI ya no, entonces empezaban a decir que no, que eso no era de Dios. Y ya eso sabemos que porque tenían ese molde, ¿cierto? Y por qué es tan importante hablar de esto, hijo de Dios. Hay lugares hoy, en pleno siglo XXI, con todo lo que ha hecho el Espíritu de Dios, movimientos cristianos, y en internet, que no creen en los dones del Espíritu de Dios. No creen en palabras de sabiduría, palabras de ciencia, discernimiento, milagros. No se ora por unción de vez en cuando, no es necesario siempre hacerlo, pero sí hay momentos en el año que hay que hacerlo. Como se estudia también la profecía, también es necesario hacerlo. O sea, todo eso debe ser un equilibrio, como se trabaja parejas, como se trabaja jóvenes, también hay momentos que nos preparamos por orar por unción, porque en este lugar le pertenece al Espíritu de Dios. Y cuando una persona muchas veces viene a pedir la tierra es opacado. Hay movimientos cristianos, y me toco aquí la mano en la cabeza, que si se va un miembro lo maldicen. O sea, es verdad, Dios, que si usted se va de este lugar, le va a ir mal. O sea, es que la iglesia de Cristo son millones de personas que han aceptado a Cristo en su corazón. Hay momentos de doctrina, de sana doctrina, que busquen una sana doctrina. Si usted está en un lugar, por internet, donde lo están amenazando, que si se va le va a ir mal, eso no es de Dios. ¿O ustedes qué dicen? ¿Cómo? O sea, no, hay libertad, Dios nos dio libertad, pero esa presión religiosa, los religiosos de la época, tenían que encajar en este molde, tenían que hacer las cosas
y querían intimar o meter en la cárcel a esos por hacer un milagro sobrenatural. Hay otro caso también de la parte religiosa y está en Juan 9 del 20 al 24. Juan 9 del 20 al 24. Dice la palabra de Dios en Juan 9 del 20 al 24. Sus padres contestaron: sabemos que Él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a Él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos que les habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron: ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a Él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador. Imaginemos aquí, o sea, tremendo es nuestro amado Señor Jesucristo, el dueño de este lugar, obra un milagro sobrenatural en un ciego. Según los estudios, no tenían ni cuencas, no tenían nada, estaban secos, no había agua. Y el Señor Jesucristo obra un milagro sobrenatural en él y en él. Dios obra de una forma sobrenatural, obra un milagro. Porque creemos, y el Señor Jesucristo dice en la Biblia que es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y obra un milagro, Jesús. Pero dice la Biblia que los líderes religiosos de la época, esos líderes, le preguntaron a los papás: oiga, ¿quién sanó a su hijo? ¿Cómo actuaron ellos aquí? Con pecado, porque sabían, porque dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que respondieron así para no ser expulsados. ¿De dónde? De la sinagoga. No, tenían que encajar en, porque ustedes dicen que, porque le habían dicho, si alguien dice que Jesús es el Mesías, que sea expulsado de la sinagoga. Y hijos de Dios. O sea, nosotros aquí es formar el carácter. Nosotros como familia queremos que tú crezcas, que crezca tu salud, tu vida espiritual, tu intimidad con Dios. Aprendas a crecer como persona, como ser humano. Aquí somos como familia, como iglesia, somos una iglesia integral. Creemos que tenemos un cuerpo que necesita cada día buscar esa libertad, ese cuidado, ese templo del Espíritu de Dios. Que tenemos un alma, que el alma necesita buenos sentimientos, que el alma necesita pensar lo bueno, que el alma, pero que tenemos un área espiritual que necesita conectarse con Dios, tener intimidad con Dios. Y trabajamos como familia, hablamos muchas veces de temas financieros, hablamos de cómo mejorar nuestra salud, hablamos de cómo mejorar nuestra vida de pareja, que eso es salud. Tenemos talleres, porque creemos y somos una iglesia integral, porque tenemos espíritu, alma y cuerpo. Pero muchas veces, ¿por qué vengo con esto? Porque en ciertos momentos, y es necesario hablar de eso también, o sea, no es que todo es espiritual, es un demonio, no, hay cosas que son de la carne, que del cuerpo muchas veces se afectan y que necesita otro tipo de terapia. Y necesitamos ir a ciertos especialistas que Dios ha permitido que ellos sepan de la materia. Un psiquiatra es necesario decir, cuando una persona, recuerdo que alguna vez un testimonio de una persona enferma, otra persona la trajo y empecé a hablar con ella. Yo le dije: mire, yo voy a hablar por ella y yo sé que se va a ir mucho mejor, pero yo le recomiendo que visite un psiquiatra, porque ella está, o sea, realmente ella se va a ir mejor, pero es necesario que visite un psiquiatra porque su parte de su cabeza ya está desordenada. Dios obra milagros y creo en milagros, pero yo puedo orar aquí y Dios obra un milagro, claro, pero ella va a volver al problema, ya no se congrega. Pero una persona que congregara constantemente, pues uno dijera: bueno, hay solución aquí con Dios más fácil. Pero como no se congrega, lo que venía por milagro, yo le dije: no, usted se va a ir mucho mejor, pero es necesario que empiece un tratamiento que cree, pero empiece a buscar sanidad en su vida. Efectivamente oramos, esa mujer se fue mucho mejor, me acuerdo, hizo caso
no hizo caso. O sea, y después terminó muy mal, o sea, realmente. O sea, porque Dios creó también los profesionales. Pero es necesario, hijos de Dios, tener mucho cuidado. Porque aquí, otra presión es en el lugar, incluso porque estos temas también hay que hablarlos, esa presión religiosa. Nosotros con mi esposa estuvimos en un movimiento cristiano, incluso en un momento nos estaba prohibiendo que oráramos por unción, que todo tenía que definitivamente, que si nosotros nos íbamos a maldecir, que si no estábamos allá nos iba a ir mal. O sea, ¿dónde está eso en la Biblia? Y es necesario tener madurez porque hay una presión religiosa. No, que es que mi familia todo el tiempo fue así, hay una presión, es que en este barrio todos somos. Pero cuando yo conozco al Señor, aquí es donde yo quiero que el Espíritu de Dios me hable a mí. Y muchas veces por ello yo le digo a la persona, ore, pídale al Espíritu de Dios que le ilumine, pídale al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es una persona real, tangible, cercana, más cercana y más real que la persona que está a su lado. Pregúntele al Espíritu de Dios, hable con Él, tenga un tiempo de oración, no se deje por sus emociones, por lo que dijeron otros, oren al Señor. Entonces hay otro tipo de presión, que es la presión religiosa. ¿Cómo está usted? ¿Ha formado su carácter? ¿O se está dejando llevar por cualquier viento de doctrina, como dice la Biblia? Entonces, por esas tradiciones. Vamos a mirar otro tipo de presión que lo vivió el apóstol Pedro. Esta presión la vivió el apóstol Pedro y se dejó llevar por esa presión. Vamos a mirar en Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 13. Entonces, la palabra de Dios en Gálatas 2, del 11 al 13 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraían y se apartaban porque tenían miedo de la circuncisión. eso. Y el 13. El 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hipocresía de ellos, dice el apóstol Pablo. Y me encanta, y vamos a indagar un poquito de eso. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Qué quiere decir esto? Voy a hablar con él así. Lo enfrenté. Porque mío, ¿qué le está pasando? Y después empieza esta porción para que usted llegue y la amplíe en su casa. Porque había un grupo religioso que se llamaba los de la circuncisión. Mejor dicho, decían que si la persona no se circuncidaba no era salva. Estoy resumiéndolo mucho, hay otras cosas, pero para que lo quiero resumir. Y que los verdaderos salvos eran ellos. Y entonces Pedro, el apóstol Pedro, el apóstol Pedro, se me escasa el apóstol Pedro, dice la palabra de Dios, que empezó a retraerse, ya no comía con los gentiles, o sea, ya no quería ganar gente, ya se empezó a apartar, porque llegó Jacob, y dice la Biblia que a un Bernabé también se empezó a dar por eso. Cuidado, y aquí viene esa presión cultural. ¿Qué dirán mis amigos de mí si no lo hago? Hay un chico que muere en una piscina, un chico, un joven, ¿cierto? Dejado guiar por, y hay muchos casos. Hay uno que vi en internet que me pareció terrible, porque prácticamente, entonces, que si no daba vueltas, y le hicieron dar muchas vueltas, y los otros que si no eran cobardes, mañana y pum, lo tiraron a la piscina después de darle muchas vueltas. Se ahogó. Se dejó guiar. Y si no, es que si usted no hace, no, pues yo no lo hago. Por la presión de sus amigos. ¿Usted es bobo? O es que usted no es, que tú nunca lo ha hecho. No, yo tengo a Dios en mi corazón. Yo amo a Dios y quiero honrar el nombre de Dios.
y quiero, y hay cosas que definitivamente yo me siento orgulloso con mi esposa. Yo me guardé para mi esposa. No nos tocamos, no tuvimos, porque el mundo no, yo quiero, porque hoy puedo disfrutar, el pasado años puedo disfrutar de una vida cristiana bien con Dios, porque quiero hacer lo que agrada a Dios, hijos de Dios. O sea, la presión cultural, la presión de los amigos, la presión de ciertas personas, la presión de mi familia, pero aquí es donde está. Por eso cuando usted le dice al Señor, hay una canción que dice, Señor, haz mi carácter, ¿se acuerda? Haz como el tuyo. ¿Qué es hacer el carácter? Porque ¿qué es el carácter? Porque le oramos muchas veces, pero no sabemos muchas veces lo que estamos pidiendo a Dios. Carácter, Señor, pon mi problema, a ver si yo me porto como un hijo de Dios. A ver si realmente yo me comporto y yo sé dónde estoy firme y parado. Porque eso es el carácter es a esto que sé, que me lleva a crecer, a mejorar mi vida, le digo que sí. Y a esto definitivamente que me hace mal, le digo que no. Grandes hombres, hijos de Dios. Es que cuando uno empieza a estudiar y cuando uno estudia la Biblia, es que ¿cuál de los profetas no tuvo que pasar algún momento de dificultad? Todos. El gran profeta Isaías. Momentos muy duros, ¿sabes? Pero el profeta Isaías hace unas declaraciones maravillosas. Dice la Biblia que hasta anduvo desnudo el profeta Isaías por un tiempo, dice la Biblia, mostrándole a Dios algo. El profeta Jeremías estuvo en una cisterna, en un lodo, lo metieron en el lodo, se iba a morir, hasta que llegó una Etiopía y lo sacó, y siguieron el pueblo de Israel. Haciendo, pero aquí está mi posición. Creo en milagros, yo creo en Dios, yo creo en el poder del Espíritu de Dios, yo creo en los dones del Espíritu de Dios. Yo creo que Dios puede obrar milagros en mi vida y en mi familia. Lo creo con todo mi corazón. Creo que Dios tiene un camino maravilloso para mi vida, para mi familia, para esta congregación, lo creo. ¿Lo cree usted? ¿Cree que Dios tiene algo grande para su vida? ¿O se ha dejado llenar de basura en nuestra cabeza? Porque es tan importante aquí. Vamos a mirar entonces esa presión. Hay una, ya no se ve tan. Hace unos años atrás, hace unos 15 años, nosotros estábamos dando conferencia con mi esposa, incluso en la Universidad de Tribus Urbanas. Unas tribus, en Bogotá se vivían mucho los emos. Yo en Bogotá, unos pelados ahí. Los hemos. Yo no, aquí en la Unión no creo que llegó eso, no, aquí en la Unión no, aquí no llegó, sí, aquí llegaron los hemos también, ¿cierto? Pues se pusieron de moda los hemos, ¿cierto? Vestían de negro, ¿cierto? Los zapatos de un color, tenis de otro color, lo que viven es triste. Sí, al que quiera casar la vera. Hay un psicólogo amigo que le tocó tratar un emo, ¿cierto? Y este emo era negrito y era churco, pero, ¿cómo se llama? Pero eso, no sé cómo pelo qué. De esos pelos que son churco. Y entonces él le echa cosas para que el cabello se analizara, para poder. Eso es verdad, o sea, esto no es mentira. Cuando no existía la plancha. Porque no sé, o sea, y él hacía una cosa y todo, y se le estaba cayendo el pedacito de pelo de tanto hacer él. O sea, de tanto hacerle para se le estaba cayendo el pelo, porque le echaba un poco de químico y eso porque un churco, negro churco, uy, es que seremos muy difícil decir así. Se pusieron de moda y se pusieron de moda que los hemos. Y gente, y que no, es que ese año está de moda. Lo cultural, esa presión cultural. Y muchos fueron agachados porque las benditas tribus humanas. Otro en otra época se dijo que eran los pum, ¿cierto? Bueno, hay un poco de, 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 por presión cultural se dejan llevar.
por presión cultural, que, hijos de Dios, aquí aún el apóstol Pedro, el maravilloso, el ungido apóstol Pedro, en un momento se dejó llevar con los de la circuncisión, dice la Biblia. Se dejó llevar por no, es que es la moda. O sea, mire, la moda es, o sea, claro, yo siempre voy a tener una moda y es que voy a seguir a Jesús el camino. Esa es mi moda, esa es mi vida. Y que los demás no, ya tengo un modelo de vida que seguir. Sigo a Jesús. Él es el que me enseña a vivir. El que me enseña a ser fiel a mi esposa, ¿sí? Eso es, hijo de Dios. Ese cuidado que va muchas veces. Vamos a mirar otro tipo de presión. Y muchas veces se llama la presión en el trabajo, con los compañeros de trabajo, o con los compañeros de cierto lugar donde yo asisto, o con los que yo hago deporte, o con los que hay una presión. Y vamos a mirar este tipo de presión, es en Gálatas capítulo 6, en Daniel 6, del 6 al 10. Dice la palabra de Dios. Sin embargo, siguieron pensando en el asunto y dijeron: no encontraremos ningún motivo para acusar a Daniel, a no ser algo que tenga que ver con su religión. Así pues, los supervisores y gobernadores se pusieron de acuerdo para ir a hablar con el rey Darío, y cuando estuvieron en presencia le dijeron: que viva su majestad para siempre. Todas las autoridades que gobiernan la nación han tenido una junta en la cual acordaron la publicación de un decreto real ordenado que durante 30 días nadie dirija su súplica a ningún dios ni hombre, sino solo a su majestad. El que no obedezca deberá ser arrojado al foso de los leones. Por lo tanto, confirme su majestad el decreto y fírmelo para que no pueda ser modificado conforme a la ley de los medos y de los persas, que no puede ser anulada. Ante esto, el rey Darío firmó el decreto. Ya. ¿El 11 también? Sí, hasta ahí. Vemos aquí una presión que sufre el profeta Daniel, el gran profeta Daniel, de sus compañeros de trabajo, de los sátrapas. Esos compañeros, no, pues con esos compañeros, porque era insobornable Daniel, porque era íntegro, porque quería hacer las cosas que le agradaban a Dios. Hijos de Dios, hoy, por eso tenemos que pedirle a Dios que forme nuestro carácter. Que si el mundo hace lo que quiera, que si el mundo roba, miente, engaña, adultera, lo quiero agradar a Dios. Que si para el mundo es normal, no, es que yo me he puesto con esto, tengo relaciones con esto, hago en mi vida esto, allá con el mundo. Nosotros, hijos de Dios, ¿a quién queremos agradar? A Dios. Los compañeros de trabajo, Daniel íntegro, dice la Biblia. Un hombre íntegro, si hay algún hombre que siempre habla de la Biblia como un hombre íntegro, Daniel, siempre. Daniel no, es que en una época, en un versículo dijo nada. Hombre de oración, Daniel íntegro. No se defendió. Salió el edicto, Daniel. Sus compañeros de trabajo, los que nos han tocado trabajar en lugares donde hay bastantes compañeros de trabajo. Yo llegaba y lloraba, y me acuerdo, me ponían apodos. Hacía lo correcto, y quiero hacer lo correcto, y sigo haciendo lo correcto. Pero admiremos el caso de Daniel, que es lo que estamos aquí. Esos compañeros le hacen firmar un edicto al rey. Y se le diga que Daniel, como solía hacerlo siempre, va y abre la ventana y se pone a orar, mirando a Jerusalén, digámoslo así, en el feo, con la dirección hacia Jerusalén. ¿Cómo terminó Daniel? En el pozo de los leones, digamos, y ustedes dirán, no, bueno, ya lo sabemos la historia. Pero dice la Biblia que Dios le tapó la boca a los leones. ¿Y cómo terminaron esos sátrapas? Ya los echaron, entonces Darío cogió y los echó, ¿cierto?, al pozo de los leones. Hijos de Dios,
si hay algo definitivamente, ¿quién es el que nos lo sabe? Cuando usted empieza a formar ese carácter, cuidado con esos negocios cuidado, hijos de Dios, y de verdad. Venga el dinero fácil, cuidado. Mire, es que ahora sí usted le tengo el negocio. Le tengo el negocio, venga, mire, usted se inscribe y aquí en Amazon usted envía un dinero, envíeme 100 y con Amazon, cuidado. La verdad. Hay mucho engaño, como nunca. O sea, no, y no es que no, cuando si usted estudia, por ejemplo, digo, los discípulos, si el proyecto de negocio estudie, deje unas horitas, estudie, no crea, o sea, estudie. Sí, verdad, sí, esto. Entonces, aquí vemos a Daniel. Pero ¿cómo terminó Daniel? Viviendo muchos años siempre queriendo agradar a Dios. Dios lo defendió. Pero no se dejó llevar por esa presión de los compañeros de trabajo. Porque fue muy dura, de las presiones más duras, la de Daniel, directamente al pozo de trabajo. Cuidado con la presión, hijo de Dios. Cuidado con esa presión. Y quiero terminar con este punto con Jeremías 15, 19. Si quiere acompáñenme todos a Jeremías 15, 19, les invito. Y que este versículo, si queda este versículo en esta noche en su corazón, si queda este versículo, habré hecho mi tarea. Jeremías 15, 19. Que de esta noche, si de todo esto que hemos hablado, que este versículo es para usted, hijo de Dios. Jeremías 15, 19. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo para que todos lo tengamos. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Dice la palabra de Dios: por tanto, así ha dicho Jehová, sé Padre amado, sé Padre que nos ama. Si te convirtieres, ¿qué dice? Yo te restauraré. ¿Y qué más? Qué lindo. Convertámonos, que nuestro corazón, nuestra vida se convierta en Él. Si te convirtieres, dice ese Padre que te ama, yo te restauraré y delante de mí vas a estar. Y mire esta porción que me encanta. Y si entresacares lo precioso de lo vivo. O sea, ¿qué debemos sacar de nosotros? Lo precioso. O sea, mi hijo de Dios, si esta noche queda esta porción, que ojalá que usted lo memorice. Sáquelo precioso. Cuando alguien lo ofenda, ¿qué va a pagar usted? Cuando alguien le diga algo feo, algo que le desagrada, porque quiere sacar lo vil de usted. Cuando alguien le saquen, dicen, la piedra, el enojo, la ira, la chispa. Cuando alguien no es que me la voló, ¿y cómo voy a responder? Dice el Señor, saque lo precioso de lo mío. Si te convirtieres, yo te restauraré. Pero mire esta otra parte, y serás ¿cómo? Mira, está el erizo, nomás de verdad, o sea, serás como mi boca, dice Dios. Y miren esta parte aquí, hijo de Dios. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿A quién? Que si alguien, conviértanse a ti. ¿Qué quiere decir eso? Que no sea obligado. Que no sea como que, ay, no, yo por aclarar aquí es que yo no quiero desagradar a nadie. Yo no quiero desagradar a nadie, pues déjeme decir que está desagradando a Dios. Porque si usted no quiere desagradar a nadie, el que está probablemente está desagradando a Dios. Porque no es que yo voy a ir a congregarme, no ven que nos reunimos aquí, bueno. Pero entonces desagradó a Dios. Ay, se está leyendo la Biblia, uy, eso. Hoy ya se descubrió. Lo deja fuera de sí. Sí, eso se descubrió en un estudio que la Biblia está errada. Gente que dice ni sabe. Eso se descubrió que el que lee la Biblia
tiene como que algo malo por allá. Pues sí, todos tenemos algo lado porque tenemos que leer la Biblia, ¿cierto? No, que es que, no, mejor, ay no, porque yo conozco un lugar donde hablan muy bonito y es un coach muy lindo. ¿Sí o no? Conviértanse, dice la Biblia, conviértanse, que te vean orando. Nosotros vamos a los restaurantes, y hemos ido a restaurantes muy finos, gloria a Dios. Ahora cogemos con los niños, Luciana, Samuel, oren. Oren duro, que escuchen. Y Él nos va sirviendo y estamos, porque queremos bendecir a Dios por los alimentos que nos dan. Y nos vamos a un lugar, oramos. Que estamos con alguien, oramos. Compartimos, quedamos con los niños, vamos a hablar la palabra de Dios. Vamos a memorizar un versículo. Conviértanse, ¿qué dice la Biblia? O sea, que Jeremías 15, 19 quede en tu corazón esta noche. ¿Cuál es la tarea tuya y la tarea mía delante de los ojos de Dios? O sea, que yo soy un hijo de Dios. Yo soy nacido de Dios. Yo tengo el Espíritu de Dios. Hay unas arras del Espíritu aquí en mi corazón. Si entresacares, dice Dios, si cuando alguien te habla feo, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a él. Por eso, hijo de Dios, en esta noche yo te invito a que vamos a tener un tiempo bien especial de oración. Orar a Dios, yo te invito a que en esta noche tú has venido a tener un encuentro con el Espíritu de Dios. Has venido en esta noche a encontrarte con tu amado. Tú no has venido a una reunión más, a un tiempo más. Yo te invito a que, si es posible, cierra tus ojos en este tiempo y vamos a conectarnos con esa presencia maravillosa de esa persona maravillosa que es el Espíritu de Dios. Y hoy le oramos al Padre en el nombre del Hijo. Hoy, amado Padre, hoy te oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y sabemos que es la presencia de tu Santo Espíritu en este lugar. Y dile: maravilloso Padre, misericordioso Padre, hoy me acerco a ti en el nombre y en la autoridad de Jesucristo. Y te damos gracias porque en medio de nuestras luchas, de nuestras pruebas, de nuestras dificultades, Dios, tú siempre estás con nosotros. Hoy reconozco, amado Espíritu de Dios, dulce y precioso, que cada uno de nosotros, yo sé que cada uno de nosotros hemos experimentado la presión desde diferentes entornos, frentes en nuestra vida familiar, con nuestros amigos, compañeros. Y sabemos, Padre, que aún esas presiones intentan alejarnos de ti, Dios. Pero hoy venimos ante ti, Dios. Dile a Él: hoy vengo ante ti, Dios. Hoy vengo ante ti, mi amado, amado de mi vida. Hoy vengo ante ti, buscando tu fortaleza, Señor. Hoy vengo ante ti, amado Dios, buscando tu guía. Hoy venimos ante ti, Dios, para que me convierta, Señor, a ti cada día más. Porque yo quiero sacar lo precioso de mi vida, Señor. Porque aún como tu Hijo, mi amado Padre, enfrentó incomprensión o una oposición de su propia familia. Y yo sé que cada uno de nosotros muchas veces hemos sentido el peso de la presión de la familia. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Quién te paga por eso? Pero he decidido, Señor, seguirte, Espíritu de Dios. Y decido crecer en el conocimiento de tu palabra, de lo importante de congregarnos, de aprender, Señor, de congregarnos en una iglesia de sana doctrina, donde se enseñe la Biblia, donde se ore, donde se busque tu rostro, Dios.
sabemos que cada uno de nosotros necesitamos perdonar situaciones, cosas, para fortalecer nuestra fe. Porque hoy, maravilloso Dios, dile en esta noche, Dios, yo quiero permanecer firme en ese llamado que tú me has hecho de ser tu hijo. Yo quiero permanecer firme en este llamado, Dios, de orar por personas, Señor. Yo quiero permanecer firme, Señor. Oh, mi familia, oh, mis amigos, oh, la gente me entienda, Señor, porque hago lo que hago, Señor. Pero yo hoy decido permanecer firme en la fe, Señor. Hoy bendecimos a nuestros familiares, incluso aquellos que nos han perseguido o nos han llamado locos, fanáticos, religiosos, y declaramos en el nombre y en la autoridad de Jesucristo que tú los alcanzarás con tu misericordia, que tú los tocarás, Espíritu de Dios, a nuestra familia, Dios. Aquellos que han hablado de nosotros, Señor, así como nos alcanzaste a nosotros, Señor, tú vas a tocar sus corazones. Hoy, Padre, sabemos que ellos se van a convertir a ti, que ellos te van a conocer en el lugar donde están, Señor. Y por eso, en el nombre y en la autoridad de Jesucristo, prohíbo que el enemigo y toda hueste usen a nuestra familia en nuestra contra. Hoy, en el nombre y en la autoridad de Jesucristo, prohíbo al enemigo en el nombre de Jesucristo que usen a nuestra familia en contra. Y declaramos que sus ojos espirituales, que los ojos espirituales de nuestras familias sean abiertos, que sus oídos sean abiertos, que sus corazones sean abiertos en el nombre y en la autoridad de Jesucristo. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, muévete con poder en este tiempo. Gracias, Señor. Y en el nombre y en la autoridad de Jesucristo, atamos todo espíritu de persecución que a veces se ha levantado en contra de nuestra vida. Lo echamos fuera en el nombre y en la autoridad de Jesucristo. Proclamamos, declaramos en el nombre y en la autoridad de Jesucristo que los ojos y los oídos espirituales son abiertos, porque tú los amas, Señor. Señor, y te damos gracias también, porque hemos experimentado muchas veces, y es tu caso, la presión de la religiosidad. Tú nos has mantenido en este camino tuyo, Señor. Y sabemos que hay algunos que han querido detenernos, Señor. Y a pesar de ver tus milagros, a pesar de ver tus manifestaciones, Dios, hoy en el nombre y en la autoridad de Jesucristo, oramos por aquellos que están atrapados en la religiosidad, en ese espíritu de religiosidad, Señor, que les impide verlo, ese espíritu de control que les impide la libertad de orar, de amarte, Señor. Hoy te oramos para que tú abras sus ojos, Señor. Si hay amigos, si hay conocidos que tú sabes, ora por ellos. Señor, yo oro en el nombre y en la autoridad de Jesucristo, para que abras sus ojos, para que ellos tomen la decisión, Señor, de seguirte a ti, Señor, en una esclavitud de religión. Porque nuestra tarea es seguir orando por los enfermos, porque nuestra tarea es seguir predicando tu palabra, Señor, porque nuestra tarea es echar fuera demonios. Gracias, Dios. Hoy renunciamos a todo miedo, Señor, a ser rechazados, a ser expulsados de sinagogas, Dios, porque sabemos que tú no nos rechazas, Jesús. Y si tú, Hijo de Dios, que me ves por las redes sociales, hay un miedo en ti de ser expulsado del lugar donde te congregas, hoy toma la decisión de salir de ese lugar, porque el miedo, Dios está contigo, porque Jesús nunca te rechaza, porque el Espíritu de Dios quiere utilizar tu vida
Porque no podemos perder nuestra identidad como hijos de Dios. Porque sabemos que nada ni nadie nos puede separar de tu amor. Lo sabemos, por tu palabra lo sabemos. Nada me puede separar de tu amor, Señor. Nada. Nada me puede separar de tu amor, Dios, en esta noche. Gracias, Dios. Porque dice tu palabra, Dios, que tú nos diste una bendición en los lugares celestiales, que somos benditos en ti, Jesús. Por eso hoy dile a tu corazón y dile a Dios: Señor, gracias porque soy bendito, porque tengo una bendición que tú me diste. Señor, gracias. Dile a Dios: gracias. Gracias, Dios, porque soy bendito. Abre tus labios y dile a Dios: gracias porque soy bendito, Señor, porque tú me has dado una bendición, dice tu palabra, en esos lugares celestiales, Señor. Por eso decido vivir con integridad. Decide vivir con integridad, sin doble moral, porque somos embajadores de Cristo en todo lugar, en la iglesia, en el trabajo, en la casa, en nuestra familia. Gracias, Dios. Gracias. Hoy, en el nombre y la autoridad de Jesucristo, yo te invito, tú que me estás viendo en internet, a que renunciemos a todo sectarismo, a esa soberbia de creer que el lugar donde nos congregamos es el único. Gracias, Dios, porque nos queremos dejar guiar por tu Espíritu Santo, Dios. Hoy me acerco a ti y resisto toda presión que intente desviarme. Quiero permanecer firme en el llamado que tú me has hecho, Jesús. Y hoy, Señor, quiero decirte, Dios, que hoy decido, Señor, hoy decido sacar lo precioso de mi vida, Señor. Hoy decido convertir mi vida a ti. En esta noche decídelo, Hijo de Dios. Decido que mi vida necesita de tu presencia, Jesús. Espíritu de Dios, te necesito. Quiero convertirme a ti con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma. Quiero convertirte y seguir tu camino, Señor. Ya no andar en dos caminos. Si Jehová Dios seguirme, dice la palabra de Dios. Porque en este lugar no queremos ir en pos de los baales, Señor. Por eso oremos en este tiempo. Deja que el Espíritu de Dios toque tu corazón. Deja que el Espíritu de Dios hable a tu vida y a tu corazón. Tú estás en este lugar, Señor. Tú estás en este lugar, Señor. Tú estás aquí, Dios. Te podemos sentir en este lugar tu presencia. Espíritu Santo, toca cada corazón en esta noche. Porque el único lugar donde deben estar mis raíces es en ti, en tu palabra, Dios. El único lugar donde yo me debo aferrar, Señor, es en ti, en tu palabra. Es ahí donde yo me debo aferrar siempre. Por eso en esta noche vamos a cantarle a Él y decirle lo único que quiero, Dios. Te amamos, Señor, en este lugar te amamos. Tú eres el Dios en este lugar. Lo único que quiero, Señor, lo único que quiero es cuando veas mi vida, Dios. cuando veas mi vida encuentres algo verdadero. Corazón sincero, Dios. Corazón sincero. Díselo en esta Lo noche. único que quiero Es que si es que si necesitas necesitas de alguien que
día, Señor. Ese mi día Se desperdicie. desperdicio cosas que la pena no podrá. Afán ya no más, Afán ya no más, sino que cada día se sino que cada día aplique tu que palabra. tu palabra es mi forma de pensar, Mi día de caminar. de caminar. Dios mío, yo quiero corresponder. Yo quiero responder a lo que tú me das, quiero amarte de verdad. En mi diario caminar y cuando tú regreses, Me encuentres haciendo estás haciendo tu voluntad. Ante la pasión en ti yo quiero entender y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder. Yo quiero corresponder. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. En mi diario caminar cuando tú regreses, Encuentres haciendo tu voluntad. encuentres haciendo tu voluntad. Esta noche, mi amado Señor, yo quiero vivir solo para ti. Solo para ti quiero vivir. Quiero que mi vida brille, Señor, porque tengo la luz de Cristo en mi corazón. Gracias por esta noche, Señor. Gracias, Dios, porque tú estás de mi lado, Dios. Que Dios bendiga a tu familia. Que Dios bendiga tu trabajo. Que Dios bendiga tus finanzas. Que Dios bendiga tu salud. Yo en el nombre y en la autoridad de Jesucristo declaro tu vida bendita. Declaro tu provisión bendita. Declaro tus relaciones benditas. Declaro bendita tu salud. Declaro prosperidad sobre tu vida y sobre tu familia. En el nombre y en la autoridad de Jesucristo. Declaro que hay una bendición especial para ti y para los tuyos en el nombre y en la autoridad de Jesucristo. Eres bendito con toda bendición espiritual, dice la palabra, y nos apropiamos de eso. Eres bendito, eres próspero, eres libre en el nombre y en la autoridad de Jesucristo. Gracias, Dios, por amarnos, Dios, por deleitarnos con tu palabra, Señor. Porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y tu palabra nos ayuda a discernir los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Gracias porque tu palabra que hemos compartido en esta noche es refrigerio a nuestra alma y a nuestro hueso, Dios. Dame esa fe, esa esperanza, Dios, de seguir contigo, Dios, de seguir este camino, de que mi carácter cada día sea formado por ti, Dios. Yo como siervo de Dios, con la autoridad que Dios me da, declaro bendita tu vida, tu salud, tus finanzas, tu alacena, tu provisión, tus cultivos y tus cosechas son benditas, tu relación es bendita, eres bendito en el nombre y en la autoridad de Jesucristo. Declaro bendito tus activos, tus bienes, tu estudio, declaro bendito. Esos sueños son benditos en el nombre y en la autoridad de Jesucristo. Y que la bendición de ese Padre eterno, la gracia de su Hijo amado Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu descienda con poder sobre tu vida. Yo lo pido en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que un fuerte aplauso al Señor.